Paco, aléjate que eso sí calienta. En este video te voy a contar mi experiencia real después de 4 inviernos usando calentadores infrarrojos. ¿Cuál compré primero? ¿Por qué lo cambié? ¿Cómo me ha funcionado? ¿En qué habitación rinde mejor? ¿Cómo lo uso con enchufes inteligentes? ¿Qué te recomiendo y qué no te recomiendo? Y sí, también te voy a decir qué tan caliente se pone y si es seguro para niños o mascotas. Antes de comenzar, rápido, los calentadores infrarrojos funcionan igual que el sol. No calientan el aire, sino los objetos, paredes, muebles y tu cuerpo. Y eso hace que el calor se sienta más natural. Los modelos que tengo son marca Wextar. El pequeño de 400 watts ahorra hasta un 70% comparado con un calefactor tradicional de 1500 watts. Además, no tienen ventilador, así que son 100% silenciosos. No resecan el aire y son ideales para personas con asma o alergias. Sí, Paquito, tú también calificas como persona con alergias. Bueno, como cito. Y algo muy importante antes de que elijas uno. Para saber cuál es el adecuado para tu espacio, calcula entre 50 y 60 watts por metro cuadrado en habitaciones bien aisladas. Pero si tu espacio es más grande o está mal aislado, como baños o áreas muy frías, sí vas a necesitar más potencia. Por ejemplo, para unos 20 metros cuadrados mal aislados, lo ideal es un calefactor de 1500 a 2000 watts o 3 de 600 watts aproximadamente. El primer invierno compré el de 400 watts para mi cuarto de 12 metros cuadrados. Funcionó muy bien en días con poco frío, pero cuando bajamos a 4 grados centígrados ya no calentó lo suficiente. Ahí me di cuenta que necesitaba un modelo más grande. El siguiente año compré el de 600 watts, lo coloqué en la pared, aquí lo puedes poner vertical u horizontal, y este sí fue perfecto. En los días más fríos lo prendo 1 hora y media antes de entrar al cuarto y queda en una temperatura deliciosa. Si tienes niños o mascotas te recomiendo colgarlo en la pared porque sí se calienta. El de 400 watts lo pasé a la oficina de 6 metros cuadrados, pero aquí descubrí algo importante. Si lo pones alto no te calienta los pies. Así que lo coloqué en la parte baja de la pared y el calor me llega directo por detrás mientras trabajo, mucho mejor. Y sí, Paco tiene prohibida la entrada aquí porque lo podría tocar y quemarse. Lo que más me ha gustado es que no respiras aire caliente. Con otros calefactores sientes que el viento caliente te pega en la cara y te reseca todo. Este calienta objetos y eso hace que tu cuerpo se sienta muy cómodo. Es un calor envolvente más parejo. Mira, Paco, ya encontró su spa personal. Algo que amo es que lo conecté a un enchufe inteligente y lo programo desde la app Smart Life. Puedo elegir a qué horas quiero que se prenda y se apague, y también los días. Súper práctico. Y claro, también lo puedo encender con Alexa. Imagínate a Paco diciendo, si hablara. Alexa, prender. Cale cuarto. Alexa, apagar Cale cuarto. Muy bien. Y así termina Paco, viviendo su mejor vida invernal con su calefacción favorita. En resumen, estos calentadores infrarrojos no resecan, no hacen ruido, ahorran energía y el calor se siente delicioso y uniforme. Los recomiendo 100%. Si quieres conocer más detalles, cuéntame en los comentarios y con gusto puedo hacer un próximo video respondiendo todas las dudas que tengas. Y te invito a ver estos videos que te pueden interesar para hacer de tu hogar un lugar más práctico y moderno. Nos vemos pronto, bye.